Bienvenidos mis amigos, mis hermanos, bendiciones. Un placer estar con ustedes una vez más en su canal, Palabra de Vida en la Crisis, con otra lección de escuela sabática, en la cual hemos estado estudiando un interesantísimo tema, el gran conflicto. De verdad que ha sido de mucha bendición para todos nosotros estudiarlo, porque nos ha colocado en una perspectiva diferente de lo que significa nuestra salvación. Así que no te muevas porque en breve volvemos con este interesante estudio de la escuela sabática, el gran conflicto. Bienvenidos mis amigos, mis hermanos. No quisiera antes de continuar invitarle a que te suscribas, comparta, comentes. También ores por nosotros en este proyecto sobre el estudio de la escuela sabática y otros temas también. Así que te invitamos que antes de abrir el material que tenemos para estudiar durante este trimestre, el gran conflicto, oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos, gracias por tu bondad, tu misericordia, porque en tu bondad, Señor, nos ha dado la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a estar en armonía contigo y que al estudiar tu palabra, Señor, podamos crecer y desarrollarnos como el hombre y la mujer que así tú te has propuesto que seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El gran conflicto. La lección para hoy es una lección muy interesante. Toca de manera directa lo que es el pensamiento adventista. Lleva como título Motivados por la Esperanza. Motivados por la Esperanza es el tema que vamos a estudiar durante esta semana completa, y la verdad que vamos a ver cuál es esa esperanza que debe motivarnos en estos días. Pero antes vamos a leer el versículo de memoria que está en Isaías capítulo 25, versículo 9, que dice: en este día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25, 9. El versículo de memoria nos habla de una espera y de una alegría específicamente en la salvación y de un gozo que se experimenta al tener esta esperanza. Y la verdad que no hay mayor alegría el saber que esperamos algo que es verídico, que es verdadero, que tiene una solidez específica sobre nuestras creencias y sobre lo que nosotros pensamos como cristianos. A la verdad que mientras estudiamos esta lección, pues este gozo, esta esperanza reviva en nosotros de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que en toda la Biblia hay muchas referencias, unas 1000 y tantas referencias con respecto a la segunda venida de Cristo. De hecho, son 2145 referencias, 1845 en el Antiguo Testamento, unas 300 en el Nuevo Testamento que hablan sobre la segunda venida de Cristo. Y la verdad que el material bíblico que tenemos disponible para el estudio de este tema es amplio, muy profundo. Y ojalá que todos podamos interesarnos cada día más en lo que es la esperanza de la segunda venida de Cristo. Así que inmediatamente vamos a la lección del domingo, donde habla de la promesa de su regreso. Los reformadores protestantes y los peregrinos que partieron de Holanda hacia el Nuevo Mundo anhelaban la venida de Jesús.
Y de hecho, como hemos venido estudiando en las últimas lecciones, ellos estuvieron en una circunstancia un tanto adversas, un tanto, y vamos a decir, muy caóticas en cuanto a su estilo de vida, lo que estaban desarrollando, producto del dominio de la religión del momento. Y eso lo estaba haciendo vivir en una condición de vida, vamos a decir, un tanto miserable, con muchas inquietudes, con mucho desasosiego, no había paz, no tenían tranquilidad, no podían adorar correctamente. Y tuvieron que tomar, por así decir, la decisión inclusive de abandonar sus comunidades, sus países, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más? El anhelar la venida de nuestro Señor para poner fin a esta situación. Pero hay un tiempo en que el Señor ha colocado para que esta promesa se cumpla. El apóstol Juan en 1 Tesalonicenses y Tito habla de la esperanza de la segunda venida de Cristo con respecto al contexto que estaban viviendo vamos a decir, los peregrinos y protestantes de ese momento. Hay que decir que cuando los apóstoles también escribieron acerca de la segunda venida de Cristo, estaban en la misma también circunstancia de persecución por la iglesia judía y el poder romano en ese tiempo. Así que cuando ellos escribieron acerca de la segunda venida de Cristo, también estaban experimentando una persecución, estaban siendo de un modo muertos, algunos encarcelados, otros torturados, otros perdiendo sus familias, etcétera, por la misma razón. No, cuánto no anhelar la segunda venida de Cristo para poner fin a este estado de cosas. Hoy día, por ejemplo, hoy como adventista del séptimo día, no estamos posiblemente experimentando, digo posiblemente porque puede ser que en algún país del mundo se esté experimentando la persecución por la profesión de fe verdadera. Pero no estamos, vamos a decir, en sentido global, siendo perseguidos todavía. Pero muy pronto, esto se ha profetizado de que nos acontecerá. Ahora, Cristo prometió que volvería. Según el libro de San Juan, capítulo 14, el texto lo manifiesta en la primer texto para San Juan, capítulo 14, versículo 9 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Realmente el Señor prometió que volvería. Y esta promesa que le hizo a los discípulos también es para nosotros en estos días. Quiero leer un pensamiento que aparece del conflicto de los siglos, de la lección del domingo, que dice: la venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos seguidores. La promesa de despedida del Salvador sobre el Monte de los Olivos, de que volvería, iluminó el futuro para sus discípulos y llenó sus corazones con gozo y esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo era la esperanza bienaventurada. Así que quisiera poner un paralelo sobre la primera venida de Cristo y lo que es esta promesa de su segunda venida. Era la perspectiva que se tenía de su primera venida, y era que se le esperaba como un gran dramaturgo, como un gran conquistador, como alguien que iba a poner fin a la historia del pecado, a la esclavitud romana, etcétera, y que iba a colocar a Israel sobre la cima de las naciones del mundo. Y eso creó en quienes lo esperaban una expectativa de superioridad y de otras cosas que de algún modo cuando Cristo apareció no pudieron discernir su carácter glorioso sobre a lo que había venido a terminar, que era la esclavitud del pecado primeramente, y que después el estado de cosas físico iba a ser una consecuencia de esto.
Pero tristemente, ellos estas promesas sobre su primera venida la tergiversaron y la mal usaron, cosa que muy bien puede acontecernos nosotros si no le damos no la colocamos en el contexto donde la Biblia así lo coloca, ¿no? Y de verdad que nosotros necesitamos cada día tener en nuestro corazón la certeza de su segunda venida. ¿Para qué? Para que nuestro estilo de vida se coloque en armonía con esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos pendientes o estamos conscientes de la segunda venida del Señor, de la esperanza que debe haber en nosotros, fácilmente nos podemos envolver en las cosas de este mundo y no dar la magnitud, la prioridad que así requiere en la proclamación de este mensaje de la segunda venida. Tanto así, mis hermanos, que tristemente hoy día se escuchan muy pocos temas que tienen que ver con las promesas de la segunda venida de Cristo. Esto hace que muchas veces el desánimo ingrese a la vida espiritual de los creyentes de estos días. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos las perspectivas de la segunda venida de Cristo, pues se nos olvida de cuál es el estilo de vida que nosotros debemos tener que vaya en armonía con esta promesa, ¿no? Así que le invitamos a que cada promesa que está relacionada con la segunda venida de Cristo sea arraigada en nuestros corazones y que vivamos a la altura de esas promesas. Lección del lunes. A la espera del tiempo. Aunque los reformadores protestantes creían en el regreso literal visible, audible y glorioso de Cristo, poco a poco fue cambiando la interpretación de esta verdad bíblica. Los predicadores populares del siglo XIX enseñaban que Cristo vendría para restablecer su reino en la tierra y dar paso a 1000 años de paz. Esto condujo a un letargo espiritual y a un compromiso apático con los valores espirituales. Del mismo modo, los discípulos de Cristo malinterpretaron la naturaleza de la venida del Mesías. Pensaron que vendría como un general victorioso que rompería el yugo de la servidumbre de Roma, no como alguien que lo libraría de las cadenas y de la condena del pecado. Por lo tanto, no entendieron cómo vendría. Hay dos creencias, específicamente, vamos a decirlo de este modo. Hay dos principios que se usan para la interpretación de las profecías y de las promesas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Número 1 es el futurismo y número 2 el preterismo. Satanás no se quedó de manos cruzadas cuando las promesas de la segunda venida de Cristo comenzaron a manifestarse específicamente en el tiempo de los reformadores y protestantes, y la tergiversó, porque Satanás siempre tratará e intentará tergiversar la palabra de Dios para que aquellos fieles y sinceros hombres de Dios se desvíen del camino que el Señor ha trazado en cada una de las pautas que Él ha colocado delante de ellos. Y se malinterpretó. Cada una de estas promesas que el Señor tenía en cuanto a esto. Y déjenme decirle que él, como muy bien introduce la lección del lunes, el tiempo de espera, la hermana White en el libro del conflicto de los siglos que estamos estudiando dice que habrá una demora, y que esta demora de algún modo iba a tener como consecuencia que muchos se desanimen. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros abrazamos algunas promesas y la abrazamos con el deseo del cumplimiento inmediato. Porque muchas veces así se nos presenta, de que las promesas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo se le da como un carácter de cumplimiento inmediato, y no dejamos el espacio de que esto puede tardar. Como dice el apóstol Pedro, que él no ha retrasado su promesa, no porque sea
¿cómo le digo?, sea infiel a la promesa misma, sino que esta promesa, su cumplimiento ha tardado según el contexto humano, porque en Dios no hay demora, no hay ese espacio de tiempo en el cual Él se equivocó. No, Señor. Dios todo a su tiempo, a su tiempo. Pues Dios no conoce principio ni fin. Esos somos nosotros los seres humanos que estamos de algún modo limitados por el tiempo. Y que muchas veces, como estamos limitados por el tiempo, queremos que las cosas se cumplan de manera inmediata. La inmediatez nos arropa. ¿Por qué? Porque somos seres limitados por el tiempo. Así que en la primera venida de Cristo se malinterpretó por lo mismo, y en la segunda etapa del protestantismo y los reformadores también se malinterpretó el asunto por el tema de la espera. Así que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con este asunto, porque eso muchas veces lleva a algunos a colocar fechas y a otros los lleva inclusive a ponerlo en un espacio de tiempo que parece que no es necesario. La entrega, la devoción, la renuncia, la abnegación en la vida espiritual. Y en eso tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque muchas veces la demora nos lleva a esos dos extremos. O al tener que colocar fechas para la inmediatez de su segunda venida, o para colocar un marco en el cual el desánimo no entre producto de la tardanza, o nos lleva al otro extremo de descuidarnos de la vida espiritual porque al parecer hay tiempo para el abandono de algunas cosas que no tiene que ser de manera inmediata. Esto ha llevado a muchos cristianos a lo largo de la historia reciente, a tomar posturas que no son bíblicas, que ni siquiera están apoyadas por el espíritu de profecía, y que hacen que muchas veces entren en conductas y acciones que no están en armonía ni con la circunstancia ni el momento. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos de no caer en los extremos que nos llevan muchas veces a tomar decisiones que no están en armonía con la palabra de Dios. Lección del martes. William Miller y la Biblia. Y aquí entramos a un punto donde realmente entramos a lo que es propiamente el adventismo, el nacimiento del movimiento adventista, en la persona de William Miller. Hay varios libros como Dilo al Mundo, hay una serie muy, muy bonita del pastor, se me escapa el nombre, pero se llama Nuestra Identidad, que habla de lo que fue la historia de William Miller y también nos habla sobre su experiencia de manera directa, como de ser un granjero. El Señor lo llama a predicar de la segunda venida de Cristo específicamente. Este tema envolvió la mente de este señor y comenzó a estudiar en las Escrituras todo lo que tenía que ver con la segunda venida de Cristo. Esto impactó tanto su mente que desde que el momento en que comenzó a compartirla, no paró hasta el día en que murió. Y eso dio como génesis al surgimiento del movimiento adventista de ese tiempo. William Miller, a medida que avanzaba en el estudio de las Escrituras, a medida que avanzaba en el estudio de la Biblia, fue dándose cuenta de muchas cosas. El Señor lo introdujo y se introdujo él a la vez en el estudio de las profecías. Dice, todas las mañanas dedicaba un tiempo especial para el estudio de las profecías, porque las profecías son las que de algún modo trazan el marco de que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y de verdad que en la medida que este hombre se interesó en los símbolos que mencionaban o que tenían que ver con la profecía, el Señor le fue dando entendimiento como en cualquiera de nosotros, porque fíjense bien, él era un granjero, no era un teólogo, no era un gran erudito. Pues muchas veces nosotros pensamos que las profecías tienen que ver directamente con aquellos que han tenido cursos de teología de manera específica. No.
todo aquel, dice la Biblia, que las escrituras o las profecías no son de carácter privado, cualquiera las puede entender. Y de hecho, estamos en el deber y el compromiso de estudiarlas y entenderlas y aplicarlas de manera correcta a nuestra vida. Ahora, por eso descartaremos el estudio de la teología y todas esas cosas, no, jamás. Pero no entender que ellos serían los únicos que tienen la capacidad de poder entender las escrituras, pues todo aquel que se coloque en la mano del Señor de manera sencilla puede entender su palabra. Lección del miércoles. Los 2300 días de Daniel 8:14. Punto cardinal y fundamental para el entendimiento del tema de la segunda venida de Cristo. William Miller observó los acontecimientos predichos por los profetas que se cumplían con precisión. Los 400 años de los descendientes de Abraham en Egipto, los 40 años de peregrinación de Israel por el desierto, los 70 años de cautiverio de Israel en Babilonia, en fin. Él vio como cada profecía tenía un cumplimiento exacto. Y de allí parte sobre el estudio de la profecía más larga que tiene las escrituras, que es la profecía de los 2300 tardes de mañana. Nosotros no vamos a dedicar el tiempo para explicarla, pues, porque aquí el tiempo es totalmente limitado. Puede ser que más luego grabemos un tema y lo coloquemos para que ustedes puedan entenderlo de manera más específica. Pero esta profecía fue lo que a William Miller le despertó, por así decir, el sentir más profundo sobre la segunda venida de Cristo, pues hablaba de la purificación y de una terminación de manera específica. Pues, como dice la hermana White allí en el conflicto de los siglos, él tenía la creencia de que la purificación que hablaba esta profecía se refería a la tierra y no al santuario, y por lo tanto él hizo una aplicación que estaba de algún modo comprometida con la creencia popular de sus días. Y ahí hay una lección que nosotros debemos tener en cuenta, y es que una creencia previa que nosotros podamos tener de las escrituras puede hacernos de algún modo equivocarnos en la interpretación o en la aplicación de otro aspecto de las escrituras. Por eso, las escrituras no se interpretan a partir del conocimiento previo que yo tengo, sino a partir de lo que la misma escritura dice de ese principio. Y a pesar de que William Miller aplicó correctamente el pasaje con pasaje, escritura con escritura, un poquito aquí, un poquito allá, pues este desliz hizo que él malinterpretara el asunto de la purificación de la profecía de los 2300 tardes y mañana. Así que cuando nosotros, de algún modo, al igual que Miller, tenemos ya creencias previas, a veces se nos hace incómodo entender otras partes de las escrituras. De hecho, podríamos decir que muchas veces cuando surge un nuevo estudio, una nueva parte de las escrituras, muchas veces creemos que esta aplicación, que la nueva aplicación de las escrituras no puede ser porque ya tenemos un conocimiento previo que muchas veces se convierte en ese obstáculo para seguir creciendo espiritualmente. Lección del jueves. La cronología profética más larga. La profecía de las 2300 tardes y mañana abarca un espacio de tiempo que va desde los días de Esdras y Nehemías, o sea, en el sentido de la simbología que se aplica, hasta nuestra época moderna. Esta profecía comenzó en los días de ellos. Y de verdad que muchas veces nosotros cuando ¿cómo se llama? El periodo de tiempo en que fue escrito, que fueron dados estos acontecimientos, nos requiere de nosotros un estudio de las escrituras y de la historia de manera específica. Por lo tanto, muchas veces para entender las profecías hay que dedicar tiempo, vamos a decir de este modo, de calidad, en el estudio y la profundización de las escrituras. Aquí aparecen una serie de fechas
que nosotros necesitamos entender. La lección del jueves habla de los años o los días literales, de cómo las escrituras muestran que un día proféticamente es un año, que los meses son de 30 días y que de algún modo eso nos ayuda a colocar las cosas de manera correcta. Ahora bien, hay algo muy importante en cuanto a esto, y es que las profecías, aunque están envueltas, vamos a decir, en un lenguaje técnico, pero a la vez tienen un sentido espiritual que nosotros no podemos descuidar. Número 1, que la palabra de Dios se cumple. Ese es el principio número 1, espiritualmente hablando. Número 2, que el conocimiento de la profecía nos debe colocar a nosotros en una condición espiritual distinta al resto de aquellos que de algún modo todavía no han tenido un conocimiento profundo de ellas. Número 3, que las profecías tienen solamente el objetivo de avisarnos, de decirnos cuál es el plan de Dios a ejecutar, y que por lo tanto nos colocan un paso adelante del resto de aquellos que no conocen las Escrituras, y por lo tanto requiere una conducta y una entrega totalmente distinta al resto del mundo. Número 4, los acontecimientos proféticos, los anuncios proféticos del Señor nos llevan también a un compromiso más, y es de anunciarlo, compartirlo y enseñarlo. Por lo tanto, las profecías no solamente tienen que ver con un conocimiento mecánico, sino con una entrega profunda a nuestro Dios y una consagración que nos lleve a tener una idea más certera de lo que es nuestro Dios, del conocimiento de Él. Pues tanto Daniel como los otros profetas que se estuvieron envueltos en el tema de la profecía, pues en ellos se vio un desarrollo espiritual distinto. No eran lo mismo. Eran hombres de oración, eran hombres de estudio de la palabra, eran hombres que estaban totalmente consagrados al servicio a Dios, eran hombres que mostraban una vida de total y profunda abnegación a nuestro Dios. Pues el conocimiento mecánico de las Escrituras no dan eso. Pues cualquiera puede tener el conocimiento mecánico. Porque las profecías, déjenme decirle, aunque hoy tenemos fechas, cuando se da la profecía, no hay fecha de días, o sea, en el año tal, del día tal. No, la profecía está dada en eventos. Y estos eventos son los que de algún modo a los cuales nosotros tenemos que estar atentos. Y no se puede estar atento a ningún evento bíblico si no hay una entrega y una consagración a nuestro Dios. Por lo tanto, es nuestra recomendación que nos ciñamos a una vida de devoción y entrega a nuestro Dios. Pues aunque tengamos el conocimiento de las profecías, si no hay una entrega, no nos sirve de nada. Si no hay consagración, no nos sirven de nada. Muchas veces lo que pueden hacernos es desviarnos, porque el conocimiento mecánico de las profecías nos puede llevar solamente a extremos. Pues a través de este canal Palabra de Vida en Crisis, también le invitamos a que te entregues a Jesucristo, le coloque tu vida en sus manos y que no descuide el estudio de la palabra de Dios, no descuide el estudio de las profecías, no descuide la vida que debemos vivir para este tiempo, y sobre todo que nuestra vida esté en armonía con el plan de salvación que se está ejecutando en este momento. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en una próxima lección a través de tu canal, Palabra de Vida en la Crisis. Dios te bendiga.